Ok, bueno, estamos en vivo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer seminario que Ecodiverso Tropical les trae a todos ustedes. Antes de presentar a nuestra conferencista de hoy, permítanme hacer una pequeña introducción de lo que es Ecodiverso Tropical, porque es muy probable que tengamos gente de otros países, de otras latitudes, y es bueno que se enteren quién es Ecodiverso Tropical. Bien, mi nombre es Juan Gerardo Zuluaga Villamizar, yo soy el director de la Fundación Ecodiversa Tropical, es una fundación joven y queremos dedicar nuestros esfuerzos a la conservación de la diversidad en el Neotrópico y en particular en Colombia. Los invitamos para que se echen una pasada por la página web de la Fundación. Dentro de nuestros programas tenemos uno que es bien importante, que es este programa de liderazgo. Y lo que intenta este programa de liderazgo es proveer oportunidades a niños, jóvenes, estudiantes profesionales y líderes en general para que puedan impactar positivamente en la conservación de la diversidad y en el bienestar de la sociedad. Dentro de este programa de liderazgo está esta serie de seminarios Estudiantes aprendiendo a estudiantes. La idea de estos seminarios es aumentar la capacidad investigativa de los jóvenes científicos a través del intercambio de experiencias de investigación. Nos gustaría saber cuáles son los temas que nuestros jóvenes están investigando desde sus diferentes universidades y ojalá establecer una red de investigadores en temas de interés común. También nos gustaría, a través de este proceso, en un futuro tener respuestas y soluciones a nuestros problemas de conservación de la biodiversidad en las zonas neotropicales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener una serie de seminarios, este es el tercer seminario, cada 15 días, y la idea es tener un estudiante o generalmente estudiantes de posgrado o que sean recién graduados de su carrera de posgrado de cualquier parte del mundo y que nos presente su investigación y su experiencia de vida durante este proceso de formación. ¿Cuál es la agenda? Vamos a tener esta pequeña introducción, después vamos a tener un tiempo de presentación de 40 minutos y vamos a tener un tiempo de preguntas de alrededor de unos 10-15 minutos, si se quieren quedar y si hay muchas preguntas por resolver, esperamos que sí. Las preguntas las pueden hacer a través de la opción del chat, estaré pendiente para revisar esas preguntas y trasladárselas a la persona que está presentando hoy. Y finalmente habrá unas notas de cierre para presentar quién va a ser el siguiente conferencista. La videoconferencia será grabada y subida a la página web de la Fundación Ecodiversidad Tropical. Si ustedes quieren ver las conferencias, las anteriores dos conferencias, pueden ir a la página web de la Fundación y ahí tendrán la posibilidad de observar los videos. Bien, vamos a la conferencista. Hoy tenemos a Paola Carrión. Paola es ecuatoriana, es bióloga de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Entonces es posible que nos estén escuchando en Ecuador. Gracias por unirse a la conferencia. Paola, además de ser bióloga de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, hizo su maestría en la Universidad de Bremen, en Alemania, y actualmente se encuentra desarrollando sus estudios de doctorado en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Paola nos va a hablar hoy de cómo afectan las especies introducidas a los ecosistemas insulares. Y en un escenario que es ese escenario donde cualquier biólogo quiere hacer investigación o por lo menos visitar alguna vez en su vida las Islas Galápagos y con los pinzones de Darwin. Sin más, Paola, la audiencia es suya y disfruten de la conferencia. Déjame y traslado la presentación. ¿Ya puedes compartir tu presentación, por favor? Ok. A ver. Por alguna razón
no me da la opción. A ver. ¿Por qué no? Tenemos algunos problemas técnicos, por favor, un momento. Ok, ¿pueden ver ahí? No veo tu presentación. Trata de compartirla nuevamente, por favor, para yo ponerla al aire. Como te dije la primera vez, siempre hay problemas técnicos. Lo preparamos como 10 veces y ahora no funciona. A ver. Tal vez ahí. No. Ok, got it. Perfecto. Ya puedes ponerle en un segundo. Ajá. No ¿Estamos ahí? ¿Se ve bien? Yes. Ok. Entonces, hola con todos. Buen día. Muchas gracias, Juan, por esta invitación a ser parte de esta iniciativa tan chévere, tan bonita de estudiantes aprendiendo de estudiantes. Como él les contó, mi nombre es Paola Carrión. Yo hago actualmente mi doctorado en Ecología Evolutiva en la Universidad de McGill. Y hoy les voy a hablar de cómo las especies introducidas afectan a los ecosistemas insulares. Tal vez como muchos saben ya, las especies introducidas son organismos, plantas, microorganismos que han sido introducidos a propósito o no por los humanos a través de diferentes medios en nuevos ambientes. Y una vez que estas especies exóticas llegan a un nuevo ecosistema y causan impactos negativos, se les conoce como especies introducidas invasivas o especies invasivas. Entre algunos de los impactos negativos que estas especies tienen en los ecosistemas están la depredación de especies introducidas hacia especies nativas, la herbivoría de estas especies exóticas en plantas nativas o que son económicamente importantes. También tenemos que las especies introducidas pueden crear competencia con otras especies locales por recursos. También las especies introducidas causan o traen consigo el parasitismo cuando estas especies exóticas ocupan nichos ecológicos que no han sido ocupados previamente y se convierten en parásitos de las especies locales, como por ejemplo esta fotografía que vemos aquí de una planta parásita o de insectos que se convierten en parásitos. Otro de los efectos negativos está la pérdida del hábitat, porque al ser especies invasivas, su impacto es tan severo que destruyen los ecosistemas como naturales como los conocemos. Y también, finalmente, uno de los impactos negativos son la transmisión de enfermedades. Y un ejemplo súper claro de esto es lo que vivimos actualmente.
donde murciélagos y pangolines entre otras especies fueron movidos de sus hábitats, llevando consigo virus que ahora nos afectan a todos los humanos. Todos estos aspectos negativos hacen que hoy en día las especies introducidas sean consideradas una de las principales amenazas para la biodiversidad mundial. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, siendo, por supuesto, la amenaza principal el cambio climático. Las especies introducidas, a través de sus diferentes impactos negativos, no solo afectan la diversidad de las especies, sino también la diversidad genética que ellas llevan. Afectan los servicios ecosistémicos como los ciclos de nutrientes, el almacenamiento de CO2, la calidad de agua, entre otros servicios. Y en última instancia también afectan el bienestar de los humanos porque crean pérdidas económicas millonarias al afectar extensamente a los cultivos o crear enfermedades en el ganado, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, pero como mencioné antes, también ponen en riesgo la salud humana porque nos ponen en contacto con organismos frente a los cuales aún no hemos desarrollado defensas. A pesar de que tienen un impacto negativo en los ecosistemas, los costos socioeconómicos que estas especies introducidas tienen aún es poco conocido, pero se estima que alrededor del 5% del Producto Interno Bruto global del planeta es afectado por las especies introducidas. Ahora, ¿qué sucede con estas especies en las islas? En este tipo de ecosistemas es donde la presencia de las especies introducidas es, por así decirlo, más notable, y de hecho la mayoría de la evidencia científica que tenemos sobre sus impactos es porque se han hecho estudios en las islas. Este impacto es más notable en las islas, primeramente debido a que estas especies, a que las especies locales no tienen o existe una ausencia de depredadores naturales, y por esta razón las especies nativas no han desarrollado comportamientos antidepredatorios que les ayuden a protegerse. Pero por otro lado, una vez que una especie introducida llega a las islas, generalmente no tienen especies que controlen su crecimiento poblacional y su dispersión. Entonces es por eso que llegan a ser estas especies tan exitosas. Adicionalmente, las islas son ecosistemas cerrados, lo que impide que las especies locales puedan moverse o huir fácilmente del ataque de las especies introducidas, pero también reciben un menor flujo genético, lo cual podría restringir su capacidad de adaptarse a nuevos escenarios como en el cual una especie introducida llega a las islas. Y finalmente, y también como tal vez muchos estudiantes ya conocen, en las islas existe un alto grado de endemismo, lo cual significa que las especies que viven en las islas existen en estos ecosistemas y en ningún otro lado del mundo. Puesto que si una especie introducida llega a afectar a una especie endémica, estas estarían aún más amenazadas en comparación con otras especies. Ahora, ¿qué pasa en las Islas Galápagos? Por supuesto, la situación es similar.
En las Islas Galápagos, a pesar de que fueron descubiertas alrededor de 1535, en donde las primeras especies introducidas fueron los chivos y las ratas, posiblemente por piratas y balleneros en esa época. No fue sino hasta 1832 cuando las Galápagos comenzaron a tener residentes permanentes y su población comenzó a crecer exponencialmente a finales de los 60 con el boom turístico de las islas y por supuesto todas las actividades relacionadas a esta actividad. Y es a partir de este momento en donde también comienza a haber un incremento significativo en el número de especies introducidas en las islas. En estas fotos que vemos aquí muestran uno de los ejemplos de las especies introducidas terrestres que más afectan a las islas en la actualidad, como por ejemplo los chivos, que a pesar de que están bastante controlados en la actualidad, compiten por recursos con especies endémicas como las tortugas y causan erosión en el suelo. Están las ratas que han desplazado a especies de roedores endémicos y también traen consigo varias enfermedades. Están los gatos, que son depredadores activos de una gran variedad de especies nativas e endémicas. También en esta foto, en la parte superior derecha, está la mora, que es una de las plantas invasivas más problemáticas en Galápagos y por la cual el Parque Nacional de Galápagos gasta miles de dólares anualmente para tratar de controlar su dispersión. Y finalmente, en la foto de abajo tenemos un polluelo mosca que se llama Philonis downsii, de la cual les voy a hablar en unos minutos. Hasta el 2017 se tenía un registro de 1.579 especies introducidas marinas y terrestres, que es lo que se ve en el gráfico superior, de las cuales 1.476 han llegado a establecerse permanentemente en las islas. Y estas especies introducidas están altamente ligadas al crecimiento poblacional, como se ve en los gráficos de color verde, que más o menos comienzan a finales de los 60 y a inicios de los 70, en donde hay este boom de la actividad turística, por lo cual con el incremento del número de la población, el número de turistas, también incrementaron el número de especies introducidas. Y entre las especies endémicas de Galápagos afectadas por las especies introducidas están los pinzones de Darwin, de los cuales seguramente muchos han escuchado hablar y que son muy conocidos por ser el modelo de estudio para muchos investigadores en temas de biología evolutiva, incluyéndole al mismo Charles Darwin, del cual reciben su nombre. Y bueno, en conjunto, estas especies en la actualidad están siendo afectadas negativamente por las especies introducidas porque están siendo depredadas por gatos y por ratas introducidas, están siendo afectadas por esta mosca parásita llamada Philonis downsii. Por supuesto, la presencia humana a través de la urbanización ha destruido su hábitat natural y con ello también modifica el comportamiento de los pinzones. Y también existen virus que han sido introducidos con aves de corral que en la actualidad afectan no solo a los pinzones, sino a todas las aves terrestres de las Galápagos. Y un ejemplo de esto es el virus Pox aviar,
Entonces, mis proyectos de investigación se enfocan en estos 3 primeros impactos de las especies introducidas en los pinzones y no solo estudian cómo estas tienen un impacto en la diversidad de los pinzones como especies, sino también en su comportamiento y en su diversidad genética. Uno de mis proyectos es el impacto de la presencia humana en la diversidad de los pinzones de Darwin. Y para entender cuál es el impacto que tienen los humanos en la diversidad de estas aves, yo me voy a enfocar en un grupo de genes que están asociados con el tamaño y la forma del pico de los pinzones. Uno de estos genes es este escrito, resaltado en rojo, que se llama HMGA2, que es un gen que no solo está asociado con el tamaño del pico de los pinzones, sino también se ha encontrado que está asociado con el desarrollo craneofacial en los humanos, en roedores y en otras aves. En mi población de estudio, que es la del pinzón mediano de tierra, existe una característica particular y es que esta población presenta 2 morfoespecies o subespecies, como quieran llamarlos, que se han dividido así por el tamaño de su pico. Entonces, por un lado tenemos un morfo que es el grande, que tiene un tamaño del pico más ancho, y este pinzón grande está asociado a un genotipo que nosotros le conocemos como homocigoto LL. Luego, por otro lado, tenemos una morfoespecie de pinzón con un pico más pequeño que está asociada a un genotipo que le conocemos como homocigoto SS, pero también hay pero en menor cantidad, intermedios entre estas dos morfoespecies que tienen un tamaño de pico intermedio y que están asociados con un genotipo intermedio al que nosotros le conocemos como heterocigoto LS. Entonces, en el gráfico de la derecha, en la parte superior, vemos cómo está distribuida esta población de pinzones y vemos que hay una especie como de 2 grupos de puntos que cada una representan a las 2 morfoespecies, la grande y la pequeña, y donde está la flecha roja hay como un hueco, como un gap, que tiene apenas un par de puntos que vendrían a ser los individuos intermedios entre estas 2 morfoespecies. Esto es lo que sucede en una población que no tiene influencia de los humanos. Ahora, en el gráfico de la parte de abajo, este hueco, este gap, ya no existe. Y lo que se vio en un estudio anterior es que en esta población que se encuentra cerca del contacto humano, esta población solía tener la distribución de la población de la parte de arriba, pero a medida que aumentó el nivel de urbanización, esta población de pinzones perdieron esta particularidad o esta distribución bimodal como nosotros le conocemos. Entonces, mi estudio se enfoca en entender cuál es la distribución de los genotipos entre la población que no está afectada por los humanos versus la que está afectada por los humanos. Y lo que esperaríamos encontrar es una mayor cantidad de individuos intermedios con genotipos intermedios
como en comparación con la población que no tiene intervención humana. Esto nos ayudaría a confirmar que la presencia humana tiene un impacto, por así decirlo, indirecto en la evolución de los pinzones, ya que vemos que una población en donde posiblemente se pueden llegar a formar dos especies con el paso del tiempo, los humanos, por el contrario, están contribuyendo a unificarles. Pero la pregunta es, ¿cómo están haciendo los humanos esto específicamente? Y una de las posibles razones sea porque en un estudio realizado se encontró que los pinzones están prefiriendo comer la comida de los humanos en lugar de la comida que ellos consumen naturalmente. Y eso es lo que se ve en estos gráficos. En el recuadro rojo vemos dos poblaciones de pinzones a las que tienen un contacto continuo con los seres humanos, y aquí vemos que ellos prefieren comer galletas o papas o arroz en comparación de los alimentos que ellos comúnmente comen, lo cual no ocurre como en los gráficos de la parte izquierda, en donde no existe esta preferencia. Entonces, los pinzones que viven cerca de las zonas pobladas, al tener una disponibilidad constante de alimentos que son relativamente de fácil consumo, no necesitarían tener picos especializados para los diferentes tamaños y diferente dureza que tienen las semillas, que es lo que les ha hecho tener esta diversidad de formas de picos y tamaños que tienen en la actualidad, lo cual podría estar causando, lo cual nos indica que los humanos pueden estar causando que esta homogenización en la distribución de los tamaños de los picos de los pinzones. Y eso sería un impacto indirecto de la presencia humana en la evolución de los pinzones. Por otro lado, otro de mis temas de estudio se enfoca en el impacto del parasitismo en los pinzones. Y para hablar de esto, es importante que les hable un poquito sobre esta mosca parásita, Philonis downsi, que fue introducida más o menos en los años 70 y que en la actualidad es una de las amenazas más serias para la diversidad de los pinzones, ya que produce una alta tasa de mortalidad en los polluelos. Y amenaza aún más a aquellas especies de pinzones que están en alto riesgo de extinción. Entonces, lo que hace esta mosca es que pone sus huevos en los nidos de los pinzones, y estos huevos, al eclosionar, son larvas que se adhieren a la piel de los polluelos y de la hembra que está incubando los huevos, y se alimentan de su sangre y de sus tejidos, lo cual causa su mortalidad. Pero aquellos individuos que logran sobrevivir terminan con deformaciones en el pico, que es lo que vemos aquí en estas fotos, en donde sus narinas terminan teniendo un hueco súper grande. Y esto se ha visto que afecta posteriormente el canto en los machos, que influye mucho en su éxito reproductivo. Sin embargo, hay otros efectos negativos que aún no se conocen sobre el parasitismo de esta mosca.
Si bien es cierto, el pico de los pinzones es súper conocido porque sabemos que es una herramienta que está asociada a los diferentes tipos de dieta que pueden tener estas aves. El pico también tiene una función muy importante en este comportamiento de acicalarse, de acicalamiento. Entonces, lo que se ha visto en otras aves es que esta protuberancia al final del pico que vemos en el gráfico y la forma del pico contribuye a que ellos sean más o menos eficientes para acicalarse o para acicalar a los polluelos. En el caso específico de los pinzones, en un estudio que se hizo para ver cómo la forma del pico y esta protuberancia al final del pico están asociados al número de ácaros que los pinzones pueden tener. En el primer gráfico de la izquierda no se encontró que hay alguna relación entre el tamaño del pico y el número de ácaros. Pero lo que sí se encontró es que esta protuberancia, el tamaño, cuando esta protuberancia tiene un tamaño intermedio, es el tamaño más eficiente para tener un menor número de ácaros en los pinzones. Ahora, este tipo de estudio no se ha hecho específicamente con las larvas de los pinzones, y eso es ahí donde viene mi estudio en el cual yo quiero ver cómo la forma y el tamaño del pico de los pinzones está relacionado al número de larvas de Phylornis downsii. Y lo que esperaría encontrar es que los picos más pequeños y puntiagudos sean los nidos más eficientes para poder acicalar y deshacerse de larvas de Phylornis en los nidos. Y de esta manera, si es que ese fuera el caso, la presencia de Phylornis sería de alguna manera un nuevo agente de selección que influiría en la evolución de la forma y el tamaño del pico de los pinzones. Ahora, entre otros de los impactos de las especies introducidas en los pinzones está la depredación por parte de los gatos. Sin embargo, información acerca de su distribución, abundancia, densidad e incluso de su dieta es aún escasa en Galápagos. Entonces, nosotros hace un par de años, cuando aún estaba haciendo mi licenciatura, comenzamos con un proyecto para investigar cuál es la dieta de los gatos en Galápagos. Y lo que encontramos es que los gatos en mayor medida están consumiendo lagartijas, que es la barra más grande, seguido de ratas y ratones introducidos. Y estos análisis los hicimos en base a a restos óseos que se encontraron en muestras fecales de los gatos. Sin embargo, en Galápagos no solo existen poblaciones de gatos domésticos que están cerca de la fauna local, sino también que ya existen poblaciones de gatos ferales que sabemos por observaciones que atacan no solo a los pinzones y otras aves terrestres, sino también a especies endémicas como iguanas, aves marinas, entre otras especies. Entonces, lo que también encontramos en este estudio es que el número de heces encontrado en un área determinada estaba altamente relacionada con el número de individuos de
lagartijas, de ratas y de ratones consumidos, lo cual nos haría pensar que el número de heces por un área determinada sería un buen proxy para identificar niveles de depredación en los gatos hacia ciertas especies, lo cual ayudaría a estudios futuros que buscan investigar sobre los impactos de los gatos en la dieta nativa, en la fauna nativa. Entonces, el siguiente paso que tenemos que dentro de este proyecto sería hacer un estudio genético, ya esta vez a través de todo el archipiélago, porque estos datos que tenemos preliminares corresponden solo a una isla, entonces la idea es hacer un estudio genético ya para conocer más en detalle las diferentes especies que los gatos están consumiendo en las islas. Pero dentro de todas estas impactos negativos que las especies introducidas tienen y de los cuales yo les he hablado, hay algunas cosas en las cuales todos podemos contribuir. Entonces, entre todas estas cosas, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, informarnos sobre cuáles son los impactos negativos que las especies introducidas tienen en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, conocer qué podemos hacer al respecto. Para el caso de los estudiantes que me están viendo, también otra forma muy importante de ayudar es contribuir con la investigación científica relacionada con este tema, porque aún existen muchísimas cosas por investigar y por conocer. También es súper importante y algo en lo que podemos contribuir un montón es en ser responsables con la tenencia de nuestras mascotas, porque perros, gatos son una que no son manejados de manera responsable. Hemos visto que tienen un impacto grande en los ecosistemas. Y finalmente, tratar de consumir productos locales, porque así reducimos la demanda por importación de productos que traen consigo, obviamente no a propósito, especies introducidas que tienen impactos gigantes en nuestros ecosistemas. Por ejemplo, en Galápagos, un 99% de las introducciones que existen de las especies exóticas proviene de barcos y de aviones y de sistemas de transporte que traen consigo alimentos y materiales para la gente que vive en las islas. Y con esto quisiera terminar y agradecerles mucho por su atención. Si es que tienen alguna pregunta o sugerencia, estoy feliz de recibirlas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por esta charla acerca de los pinzones y bueno, de las amenazas que tienen debido a la presión de las especies introducidas. La audiencia te felicita por la presentación, muy interesante. Felicitaciones hay aquí dentro de los comentarios. Una de las preguntas que surge ahí es, tú mencionabas que más o menos 1.500 especies han sido introducidas a la isla. ¿El número de especies sigue creciendo de la misma forma año tras año? Porque el turismo se mantiene en los Galápagos. Sí, bueno, este es el récord que tenemos hasta el 2017, pero
sí se espera un incremento en el número de especies introducidas porque se espera un incremento también en la actividad turística en las islas, cuyos lineamientos aún están discutiéndose y ahora con la situación del coronavirus existe una presión, claro, por parte del Estado y también de los gobiernos locales de fomentar la actividad turística. Entonces, existe un ente regulatorio para la bioseguridad y el control de especies introducidas en Galápagos, pero si es que no existe un compromiso también por parte de la población y de los visitantes a Galápagos respecto a estos temas, es difícil que se logre manejar o al menos impedir que sigan incrementando el número de especies introducidas en las islas. Ok, preguntan uno es, digamos, prevenir que se sigan introduciendo especies al archipiélago. Y lo otro es cuáles son las actividades de control con las especies que están en este momento, digamos, tratando de establecerse o establecidas, ¿no? Bueno, hay algunas actividades que están más que nada siendo manejadas por esta entidad que es la Agencia de Control de Bioseguridad y Regulación de las Galápagos, pero también son implementados por el Parque Nacional Galápagos y pero sin embargo por temas de fondos, algunas son implementadas varias veces al año, otras no con tanta, no son tan seguidas, pero por ejemplo en el tema de los gatos hay un control de gatos sobre todo en áreas en donde viven aves marinas que están altamente amenazadas, como son los piqueros de patas rojas, por ejemplo. En el tema del manejo de las ratas también hay trampas que se colocan en sitios vulnerables y hay un plan piloto que se está llevando a cabo, es un plan súper chévere y también ambicioso que en una de las islas de Galápagos, que es para lograr erradicar todas las ratas de la isla. Pero cada una de las especies introducidas hay propuestas, existen estrategias de conservación para proteger las especies locales, pero sin embargo aún falta muchísima información acerca de los impactos negativos, porque mucho de lo que se conoce son en base a anécdotas u observaciones, pero muchos de estos impactos aún tienen escasez de evidencia científica que colabore a hacer las estrategias de conservación más eficientes. Ok, una pregunta. ¿Cuál método o métodos para erradicar especies invasoras considera el más efectivo? O si conoces de métodos de erradicación. Sí, eso depende de qué especie introducida estamos hablando. En el caso yo tengo más experiencia con el tema de los gatos, por ejemplo, yo pienso, y esto también es un poco polémico, ¿no? Porque hay muchas posiciones al respecto, pero yo pienso que la tenencia responsable es una de las estrategias más eficaces, ¿no es cierto? Entonces ahí necesitamos un compromiso que venga de parte de la población, porque no es solo el hecho de que haya programas de esterilización de los perros y gatos y un control veterinario, sino también el compromiso de la comunidad y que entiendan por qué es importante una tenencia responsable de sus mascotas. Desde ahí ya se haría muchísimo porque así se controlan al menos las poblaciones de perros y gatos que están en las ciudades y en una segunda instancia
con las poblaciones, digamos, de gatos ferales, hay alternativas que son mucho más amigables en lugar de matarles a los gatos, sino más bien existen programas para esterilizarles y para soltarles nuevamente. Pero mientras no se tenga información sobre dónde están, cuántos son, qué nomás están comiendo, es más difícil implementar este tipo de programas. Perfecto, muchísimas gracias Paola por la charla Muchas ilustrativa gracias a de lo ustedes. que es Galápagos, la situación actual de Galápagos y de las especies y de la problemática de especies invasivas y bueno, y la investigación que se está desarrollando allá y cómo se puede mostrar que las actividades humanas de manera indirecta están afectando procesos, digamos, de evolución, que uno tiene la idea que son procesos que se dan por miles de años, pero parece ser que podemos verlo, digamos, en pocas generaciones en términos de los pinzones, ¿no? Muchísimas gracias, Paola, por la... Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Déjenme terminar con la invitación para dentro de 15 días, si no hay más preguntas, déjame chequear aquí, no hay más preguntas por ahora. Dentro de 15 días vamos a tener a Pablo Negret. Vamos a mover la hora de la conferencia porque Pablo se encuentra en Australia, entonces le queda difícil reunirse a las 11 de la mañana hora de Bogotá, entonces vamos a hacerlo septiembre 8 a las 5 p.m. hora de Bogotá. Pablo Negret desde Australia tratando temas, su charla se llama Mejorando las decisiones de conservación en Colombia, de lo local a lo global. Los espero dentro de 15 días, septiembre 8 a las 5 p.m. hora de Bogotá. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Si quieren ver las charlas de Paola y de los anteriores conferencistas, se encuentran en la página web de la Fundación Ecodiversidad Tropical. Y se siguen recibiendo felicitaciones por la presentación de Paola hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y feliz día. Hasta luego, Paola. Paola, gracias. Muchas gracias. Bueno, Chao. felicidades, chao.